Bienvenidos a Cuentos de País, una producción de los estudiantes de énfasis de Periodismo 2 de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes del Politécnico Gran Colombiano, en donde a través de relatos y entrevistas contaremos las problemáticas de nuestro país. A lo largo de 70 años de conflicto armado, Colombia enfrenta el mayor de sus retos, la reparación de víctimas. Según la Unidad para las Víctimas, actualmente existen 8.554.639 personas registradas históricamente en el país. Uno de estos casos fue el de Luz Marina Aguirre, quien fue miembro de la Unión Patriótica, partido que nació en el año 1985 en el proceso de paz con las FARC. En ese mismo año, los miembros de este partido fueron atacados y asesinados por la extrema derecha, llegando así a un genocidio de más de 3.000 personas. A lo largo de la historia, Colombia ha vivido varios conflictos, empezando en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, convirtiendo el pueblo en un escenario de violencia. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores. En 1985 se fundó un partido político de izquierda como propuesta política legal de varios grupos guerrilleros, que después de un tiempo dio paso a un acto de violencia marcado como el genocidio de la UP, dejando más de 3.000 víctimas, como es el caso de Luz Marina Aguirre. Los asesinan desarmados, los ponen uniformes militares y les dan más tiros. Y los entregan a los medios la información como que habían dado de baja a 4 peligrosos subversivos del Frente 28 de las FARC. Al ser asesinada mi familia, pues obviamente vino un señalamiento terrible hacia mí y a mis hijos que me sobreviven, que ya en ellos, en la escuela, en el colegio, nadie quería hablar con ellos. Nadie los determinaba, nadie se les acercaba. Yo tuve que salir del pueblo porque ya no resistí más, porque yo decidí demandar al Estado por el asesinato de mi familia. Porque aparte de que los asesinaron vilmente, estando desarmados y sin pertenecer a ningún grupo armado, los calumniaron de la forma que lo hicieron. Eso me representó mucha dificultad en mi seguridad. Comencé a recibir amenazas. Lo primero que hicieron fue visitarme un piquete militar de 16, 17 militares que llevaron una tula llena de fajos de billetes de 10.000. ¿Esta plata es suya? Colabórenos. ¿En qué quieren que les colabore? Llevan dos cartas. Una era la carta de desistimiento, que yo desistía de demandar al Estado, de reclamar al Estado colombiano por el asesinato de mi familia. Y la otra era una carta de agradecimiento a las Fuerzas Armadas por la protección que me estaban dando. ¿Cómo iba yo a firmar una situación? Dije, no. Y entonces, pues, tuve que salir del pueblo, porque a mí me hicieron intentos de desaparición, me hacían amenazas, me hacían seguimientos, todo una vaina terrible. Me tocó hacer una carta de supervivencia. Empieza entonces a generarse toda una oleada de atentados, de asesinatos, de acciones de amenaza, de intimidación permanente contra la Unión Patriótica, sus militantes, sus dirigentes, asesinando no solamente personas de la estructura en términos de base, sino representantes políticos. Y es terrible que en una democracia en Occidente ocurra un fenómeno de esos, que no haya protección y que no haya una acción directa del Estado para impedir lo que representó esa orgía de sangre que fue el genocidio contra la Unión Patriótica. Mi fallo dice muy textualmente que después de todas las averiguaciones, investigaciones hechas durante casi 20 años, se logró establecer sin lugar a dudas que el asesinato de la familia Pérez Aguirre se debió a su militancia política en la Unión Patriótica, no a razones de otra índole. La Unión Patriótica es una propuesta política que emerge en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. ¿Pero qué motivaría a la señora Luz Marina Aguirre para estar vinculada en la militancia de la UP? La necesidad de un cambio en este país, la necesidad de algo alternativo, de algo diferente, de algo que fuera justo para la sociedad colombiana, no solamente para nosotros la militancia del partido y de la Unión Patriótica, sino una búsqueda de un cambio positivo. Eso nos motivó a ir tras de ese sueño,
que no era el sueño solamente de la familia Pérez Aguirre, sino era el sueño de miles y miles de colombianos. ¿Qué protección me ha dado el Estado? Ninguna. Perseguirme a mí y a mi familia, obviamente. La Unidad para las Víctimas, que hace parte de la Nación, no es una entidad nacional, evalúa la situación de la víctima y decide si es incluida o no en el registro único de víctimas, es decir, si el hecho victimizante que la persona denunció es realmente un hecho que se da en el marco del conflicto armado. Una vez sucede eso, la responsabilidad pasa a la Nación, quien es la que en ese momento se encarga de atender a la persona o a la población que llega. Reparación colectiva, que son todos aquellos sujetos de carácter colectivo que fueron víctimas como colectivo de conflicto armado. Nosotros tenemos obligaciones específicas y entregamos medidas para los sujetos de reparación que tengan capítulo distrital. Obviamente, como en el caso de la OUP, si hay acciones colectivas que requieren reconocimientos especiales, y en ese sentido es que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y nuestro eje de construcción de memoria y reconciliación se vuelve supremamente importante, porque hay acciones de reparación simbólica, por ejemplo, en donde nosotros sí entramos a trabajar con miembros de la OUP o con miembros de otros colectivos que fueron afectados por conflicto armado. ¿Qué me dio el Estado? La indemnización. Porque después de ganarles y demostrarles la inocencia de mi familia, tuvieron que pagar. El caso del genocidio de la UP en Colombia quedó totalmente en el olvido. Porque ha habido impunidad cuando nos han matado a nuestra gente, nos la han asesinado. A ver, inventan cualquier historia, señalan antes a los muertos como culpables y todos siguen la impunidad. En octubre, la UP conmemoró a nivel nacional los días por la dignidad de las víctimas, tomando la Plaza de Bolívar para alzar la voz, reivindicar la vida y la memoria de cada miembro, dejando constancia de que aún no existe justicia ni reparación, haciendo que las nuevas generaciones conozcan la historia y no exista más repetición de violencia.